Hola, la segmentación de grupos es uno de los principales algoritmos utilizados en toda la parte de analítica predictiva. Uno de sus usos más importantes es la segmentación de clientes o la segmentación de grupos de personas. En esta lección voy a presentar la segmentación de un mercado de adolescentes a partir de mensajes de texto usando K-means. Voy a hacer especial énfasis en la interpretación de los grupos y la preparación de los datos, ya que estos dos son dos aspectos cruciales en el desempeño del algoritmo y en el resultado de la clasificación como tal. El problema es el siguiente. Un vendedor desea enviar publicidad electrónica a una población de adolescentes y adultos jóvenes con el fin de maximizar sus ventas. Para ello, desea poder clasificar a sus clientes potenciales por grupos de interés de acuerdo con sus intereses y, consecuentemente, enviar publicidad específica a cada uno de ellos. Noten entonces que hoy en día muchas campañas precisamente se basan en esto. Por ejemplo, si vemos el programa de puntos que tiene los almacenes de éxito, realmente se está aplicando eso. Yo quiero encontrar unos grupos comunes que tienen ciertas características similares y les envío publicidad específica. Esto puede llegar a nivel tan detallado en que se genere, por ejemplo, publicidad individual para cada individuo, como es el caso de la cupomanía. Sigamos entonces con el ejemplo. En este problema se desea determinar qué grupos de interés existen en una población de clientes a partir de los mensajes enviados por un servicio de redes sociales. La información disponible consta de 30.000 observaciones de 40 variables que podrán caracterizar los intereses de la población analizada. Estas variables corresponden a las palabras que pueden asociarse a un interés de la población como tal. Cada variable mide la frecuencia con que una determinada palabra aparece en los mensajes de texto como tal. Adicionalmente, a estas variables se incluye la información demográfica como sexo, edad y cantidad de contactos por persona. Noten entonces que hay un trabajo previo, es decir, existen muchos más datos de los 30.000 que se están entregando acá y corresponden a todos los mensajes de texto que una persona como tal está enviando. Esto implica que estamos tomando la masa bruta de mensajes, la estamos agrupando por persona, estamos tomando el cuerpo completo de mensajes y estamos sacando las palabras que son significativas, es decir, verbos, adjetivos, adverbios y sustantivos como tal. Y con ellas uno puede crear entonces la matriz de palabras como tal que son significativas. Un problema de criterio experto es determinar de todas las posibles palabras que recogemos y que hemos ya separado por tipos, cuáles como tal van a ser las que van a representar las características de las personas. Acá, sin embargo, nos entregan esa parte lista y vamos a pasar a hacer directamente la detección de grupos como tal. Sigamos entonces con el ejemplo. En la celda 1 tenemos la carga de datos. Entonces acá tenemos la importación de pandas, la lectura del archivo CSV desde un repo de GitHub. El archivo se llama snsdata.csv. Está codificado con Latin 1 y tiene separadores de coma para los campos y de punto para los decimales. Imprimimos los primeros 10 registros para poder ver qué es lo que se está importando. Noten entonces que aparece para cada usuario el año de graduación, el sexo, la edad, la cantidad de amigos y palabras que son discientes de sus intereses, como por ejemplo básquetbol, fútbol, softball, natación, palabras como mall, shopping, ropa, marcas como Abercrombie, palabras como muerte, morir, eh, beber, drogas, etc. Esas palabras, repito, tienen una tarea muy fuerte de preparación para poder que realmente reflejen los intereses de las personas. Pasamos entonces al análisis exploratorio de los datos. Tenemos entonces que con LEM verificamos la cantidad de registros, tenemos 30.000, tenemos 21.000 registros femeninos,
y 5.222 masculinos. ¿Listo? Ahora, es posible que los campos estén incompletos. Entonces, por ejemplo, en la columna de género, yo puedo utilizar la función SNA que me devuelve falso y verdadero. Recuerden que el verdadero se toma como 1 y el falso se toma como 0. De esta forma, entonces, yo puedo hacer la suma del campo y esto me da la cantidad de registros que no tienen género. Otra columna que puede tener problemas es la columna de edad. Entonces acá utilizamos Describe para verificar sus valores. En este caso entonces vemos que hay 24.914 registros, o sea, hay datos que no tienen edad como tal, registros que no tienen edad. La edad mínima es de 3 años. Bueno, no hay que dudar si alguien de 3 años realmente está usando las redes sociales. Percentil del 25 está en 16, el 75 en 18 y hay un máximo de 106. O sea, hay personas que no están dentro del rango de adultos jóvenes o adolescentes, que es la población de interés. Sobre este caso, entonces, básicamente deberíamos poder darle una revisada y mirar exactamente qué hacemos con esos registros. Tenemos adicionalmente que hay 5.086 registros para los cuales no se registró la edad y en la cual ese campo correspondiente es nulo en ese registro. Ahora entonces pasemos a la imputación de datos. En este caso importamos NumPy. Vamos a seleccionar para la columna de edad aquellas personas que están entre 13 y 20 años. Entonces, la nueva columna edad la vamos a sobreescribir, es igual a la columna edad y le aplicamos entonces una función lambda, la cual, si la edad es menor de 13 años, coloca un none, que es un non, o sea, borra la edad, y en caso contrario, deja la edad existente. Mientras que en la segunda, le aplicamos un map en el cual, si la edad es mayor o igual de 20 años, lo cambia por un none y si no, deja la edad existente. Es decir, nos van a quedar personas entre 13 y 19 años inclusive. Al aplicar entonces el describe al campo de edad, vemos entonces que el mínimo es de 13, valor que tenemos acá, y el máximo es de 19. Por otra parte, también podemos crear variables numéricas con información categórica, en este caso el género, que es masculino o femenino, y vamos a crear entonces una columna que es female, la cual es la columna de género, a la cual le aplicamos una función que devuelve 1 si el sexo es femenino, F mayúscula, y en caso contrario devuelve 0. O sea, 1 positivo para female, 0 para negativo female, o sea, queda codificado masculino y femenino. Adicionalmente, creamos una columna de no género, no gender, la cual es la columna de género, para la cual devuelve un 1 si el campo original es nulo y 0 en caso contrario. Si hacemos el conteo de valores como tal en género, tenemos que hay 22.054 registros femeninos y 5.222 registros masculinos. De estos tenemos también que hay 2.724 que son valores sin género, y eso lo hacemos consultando isNA, que me vuelve falso y verdadero, y sumamos la cantidad de verdaderos. Noten entonces que si nos vamos directamente a la columna female, que es booleana 1 y 0, básicamente estamos asignando 22.054 femeninos y el caso contrario, que son masculinos o sin dato, los restantes que son 7.946. Y aquí entonces tenemos los 30.000 datos. Igualmente podemos tomar noGender y aplicarle value counts y nos da que tenemos 27.276 registros en los cuales hay dato de sexo y 2.724 que no tienen dato de sexo. Ahora, el promedio de edad para el data frame, sin tener en cuenta los datos faltantes, es 17.25. Noten entonces que uno podría construir una tabla donde tengamos en un campo el año de graduación y en el otro la edad como tal. Esto lo hacemos aplicando un group by, en el cual hacemos el group by por la columna el año de graduación, grad year, y calculamos la media de la columna de edad. Entonces podemos observar que es coherente que las personas que tienen un año de graduación más lejano
más temprano en el tiempo tengan mayor edad como tal. Esto implica que yo podría completar los valores de la edad utilizando como variable el promedio de acuerdo con el año de graduación. Entonces, en este caso, creamos la variable AVAGE, ese es Average Age, en el cual almacenamos la media por año de la edad para cada año de graduación. Después, a la columna de edad, le aplicamos o la cambiamos por un comprehension en el cual decimos que si el dato es nulo, si el dato específico en ese registro es nulo, lo reemplazamos por el promedio de acuerdo al año de graduación y si no, dejamos el dato correspondiente. Noten entonces que aquí estamos haciendo un zip de la edad y del año de graduación para poder entonces hacer los correspondientes cálculos. En este caso, obtenemos esta variación en los descriptivos de la columna edad como tal. Para el entrenamiento del modelo, eliminamos las primeras 4 columnas que corresponden a la edad, el año de graduación, etc. Y nos quedamos únicamente con las palabras que pueden significar intereses como tal. Seguidamente, entonces, hacemos un escalamiento de la matriz para llevarla a rango 0,1, dado que el algoritmo se ve afectado por el escalamiento de los datos. Para ello, entonces, importamos min-max-scaler como tal. Y en este caso, entonces, creamos el escalador, hacemos el escalamiento y esos intereses escalados los llamamos interés z como tal. Esta variable contiene entonces estos valores. Ahora entonces importamos k-means y vamos a suponer que tenemos 5 grupos. Entonces especificamos k-means con una cantidad de clústeres igual a 5 y hacemos directamente el feed con la matriz escalada de intereses como tal. Pasamos entonces a hacer la correspondiente evaluación del modelo. En este caso entonces vamos a utilizar value counts para contar cuántos casos, cuántos individuos se asignaron a cada clúster. Entonces, para el clúster 4 se asignó la mayor cantidad de individuos con 17.136 y para el clúster 3, que es el que tiene menor cantidad de individuos, se asignaron 659. Ahora, los centros de los clústeres son estos. Aquí tenemos entonces las correspondientes variables, que son las palabras, y los centros de los 5 clústeres. Noten acá que tenemos 5 listas como tal y esto entonces representa cada elemento. Un punto crucial acá es poder interpretar los clústeres. Entonces, básicamente lo que uno debería hacer es tomar estos centros y construir un heatmap. En un eje van entonces el número de cada clúster y en el otro eje van cada una de las palabras. Al hacer un heatmap, uno podría buscar clúster que tienen cierta frecuencia de palabras o cierta ausencia de palabras como tal. Y así es que uno puede entonces pasar a hacer la interpretación de los clústeres. Ahora entonces, esa construcción de clúster es la primera actividad que les propongo. Ahora, para la parte de interpretación, les pregunto esto. Analizando el heatmap, ustedes pueden ver cuál es el clúster de los deportes, cuál es el clúster de las princesas, cuál es el clúster de las personas que no hablan o no han posteado sus intereses. Eso es fundamental ya que nos permite entonces determinar los grupos y analizarlos. Una pregunta que siempre me realizan es cómo puedo saber cuáles son las palabras que me permiten realmente detectar los grupos. En este caso entonces, lo que uno podría hacer es aplicar, por ejemplo, un algoritmo de árboles de clasificación que es capaz de detectar variables relevantes y decirle que la variable dependiente es el clúster que indicó el algoritmo de k-means como tal. Así entonces podría hacer la selección de cuáles son las palabras que realmente me permiten a mí hacer la clasificación de los datos como tal. Para realizar el análisis del modelo, podemos, por ejemplo, consultar las distintas variables. Entonces,
Lo que hacemos es que a la matriz original de datos, de los 30.000 datos, le asignamos una nueva columna que se llama clúster, en la cual colocamos el clúster en que fue clasificado cada dato. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para los primeros patrones a qué clúster pertenece. Entonces, el primero pertenece al clúster 1, el segundo al clúster 0, el siguiente al clúster 1 y así sucesivamente. Ahora, podría, por ejemplo, calcular la edad por cada clúster para ver si me significa algo. En este caso, entonces digo, agrúpeme, group by por clúster y calcúleme la media de la edad. Otro dato podría ser, por ejemplo, la media de cantidad de mujeres por clúster. En este caso le digo group by cluster female, en media. Realmente debería ser bueno, ese cálculo no está como muy bien. Realmente lo que vamos a hacer es, para cada elemento, imprima la suma de los female. Entonces aquí tenemos los clusters y los correspondientes valores como tal. También podemos entonces imprimir por cada clúster la cantidad de amigos y esto podría ser entonces un determinante importante para caracterizar cada uno de los miembros. Ahora entonces, el ejercicio que sigue es analizar las distintas variables e intentar describir una historia para cada clúster. Entonces, ¿de qué año de graduación son las personas que están en el clúster? ¿Qué intereses tienen? ¿Son en su mayoría hombres, en mayoría mujeres, etcétera, etcétera, etcétera? Todo lo que uno puede hacer. Bueno, esta es la lección, muchachos. Espero que haya sido de su completa comprensión y muchas gracias por su atención.